Hoy podemos entender que el gentil, el que no conoce al Señor, para utilizar mejor el término, el que está alejado de Dios, su mente va a ser vana, va a buscar la vanidad, va a buscar lo que agrada al mundo y no lo que agrada a Cristo. Pero vea qué interesante el 18. El fruto de una mente llena de vanidad o que busca la vanidad, dice que tiene el entendimiento entenebrecido. O sea, no sé cuánto les pasa, ¿verdad? Que los que manejan, principalmente cuando se empaña el parabrisas, ¿verdad? Usted no ve clara la imagen que tiene por delante, sino que la ve entenebrecida, la ve como manchada. El cristiano muchas veces, cuando no quiere transformarse por la obra del Espíritu Santo, va a ver todo a su alrededor entenebrecido. Lo va a ver todo de una forma completamente nublada y distorsionada. Ahora, el otro problema que tiene una mente envanecida por falta de la obra del Espíritu Santo es que son ajenos de la vida de Dios. ¿Cuál es la vida de Dios? Es Jesucristo mismo en el creyente. Usted conoce este pasaje. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué dicha que se lo sabe. La vida ajena de Dios es cuando vive usted para usted y solamente usted, porque estás envanecido. Ahora, tenemos que entender que hay ignorancia de los gentiles, pero ¿habrá ignorancia en el cristiano que no deja moldearse o que no se deja moldear por el Espíritu Santo? Claro que sí. La otra característica de un corazón envanecido o de una mente envanecida es que su corazón es duro, es terco, y solamente Dios lo puede quebrar. Y a veces Dios utiliza cada método, qué bonito, ¿verdad?, para hacernos volver en sí, para entender que tenemos que cambiar nuestra vida. Y después de todo esto, dice el verso 19, estos después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje. Cuando usted se empieza a alejar de las cosas del Señor, el crecimiento espiritual mengua. Porque recuerde esto, amado hermano, Dios puso todo a disposición del creyente, pero el creyente tiene que acercarse a Dios, y tiene que poner de su parte también. La obra del Espíritu Santo es una acción que se hace también con el hombre. Cuando digo el hombre, me refiero a toda la humanidad. O sea, usted no puede pretender que Dios sea como un mago. Señor, quiero que me cambies, aún yo haciendo lo malo. Eso no se puede. Usted tiene que aprender a dejar lo malo. Llámese cualquier maldad. Porque si usted sigue adelante, te vas a entregar a toda clase de pecado. A toda clase de pecado. El problema de que a veces nosotros no entendemos la magnitud del pecado es que las consecuencias no son en esta tierra, son eternas. Y usted no puede ver lo eterno hasta que estés allá. Por eso la gente a veces vacila o se burla de Dios. Utilicemos el término. Tengo una vida con Dios, pero tengo otra vida por aparte. No. El problema es que usted no va a ver. O puedes perder ciertas cosas aquí en la tierra, pero cuando llegues a lo eterno, ay Dios mío, ahí, y esto es lo que a mí me duele, porque hay cristianos que se están yendo más al infierno que al cielo. Eso es lo que me duele. ¿Por qué? Porque piensan que no van a tener ningún problema. Por eso, el versículo 20 dice, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Si yo les pregunto a ustedes cuánto tienen la vida de Cristo, usted me va a decir, amén, pastor, yo la tengo. Además, ¿cuánto tienen la vida de Cristo? Levanten la mano. Todos tenemos la vida de Cristo, ¿cierto? Pues yo no veo a Cristo siendo duro de corazón. Yo no veo a Cristo teniendo una mente envanecida. Yo no veo a Cristo cometiendo todo pecado con avidez. Lo veo sumiso y obediente a pesar de que era el Hijo de Dios. Ahora, vea qué interesante. El versículo 21 dice, y yo quiero que subraye este versículo en su Biblia o se lo aprenda de memoria. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Usted ya no tiene excusa. Cada uno tiene una Biblia en su mano. Usted está siendo enseñado por la Escritura a hacer y a caminar como Cristo caminó. Por eso, ya usted no tiene excusa. El versículo 22 es la realidad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿A quién le toca dejar eso si no es a mí mismo? Cada vez que usted se acerca a la obra del Espíritu Santo, tiene que tener en cuenta lo mismo. Y voy a adelantarme a Efesios capítulo 5, versículo 5. Lo que dice, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos aprender de Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amados hermanos, tenemos que entender que nosotros fuimos hechos para alabar a Dios. Pero cuando el hombre peca, se pierde la noción, se pierde el propósito y el hombre se alaba a sí mismo.
lo que hace el Espíritu Santo es decirle al creyente que ahora tiene que volver otra vez a hacer la voluntad de Dios, que tiene que volver a hacer otra vez lo que el Señor le mandó a hacer. Por eso tiene que dejar su vida pasada. Tiene que dejar su vida pasada. Echarle tierra a eso. Así como dicen los muchachos de ahora, echarle tierra a eso. El cristiano no tiene que vivir de souvenirs. Ay, pastor, es que yo recuerdo cuando bailaba en el Garibaldi. Deje esa vida pasada. Ay, pastor, es que cómo me rendía la bailada. Deje la vida pasada. Deje la vida pasada, tenga cuidado. El cristiano es astuto, es manso, pero no menso. Cuando usted sigue teniendo souvenirs de su vida pasada, ay, mira esta foto. Ay, yo recuerdo. Ay, mira, aquí se me veía yo bien hombre, ¿no ve? Hablando desosicadamente. Sí, desosicadamente. Estamos hablando con tiqueñismos muy propios de nuestra tierra. Pero aquí vamos a decir la traducción, ¿verdad? Lenguaje obsceno. Despojados. Oiga, el verbo despojar implica una acción de fuerza, despojar. Voy a poner un ejemplo. Mi hermano Arturo, venga, rápido, para que entendamos qué es el verbo despojar. Mi hermano Arturo tiene esto y él le gusta eso, pero vieras que el despojar implica una acción de fuerza. Cuando viene el Espíritu Santo y empieza, mira hermano Arturo, es que eso no es tuyo. Y él lo sostiene con tanta fuerza que no quiere despojarse. Por eso el despojar implica una acción de jale, de fuerza, de soltarlo, de dejarlo. No es fácil. Por eso requiere fuerza. Por eso requiere empeño, requiere carácter y voluntad. Por él mismo no lo quiere soltar. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a obrar aquí, en el corazón del creyente, la fuerza no la hace él, la hace el Espíritu junto con él. Por eso, en el versículo 20, muchas gracias, mi hermano. En el versículo 20, Pablo da la clave. No aprendimos así de Cristo. Usted quiere dejar su vida y vivir de souvenirs, de ya no desosicarse más. Busque que usted sea lleno del Espíritu Santo. Despójese del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Despójese. A veces igual, mire, amados hermanos, yo no sé, pero hay gente que no ha entendido esto, que vuelven a ver hacia atrás y lo hacen con tanto amor, con tanto esmero. Mire, sí, suspira uno, ¿verdad? Qué lindo era ese tiempo. A mí me da vergüenza hablar del pasado mío, porque era vil, porque era lo más desgraciado que había en esta tierra, porque era destituido de la gloria de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo en esta mañana, pero es que es más lo que ganamos en Cristo que lo que perdimos. Insisto, si a usted no le da vergüenza de hablar de su vida pasada, algo está mal. No está haciendo la obra del Espíritu. Ay, pastor, es que para testimonio. Tenga cuidado a veces con los testimonios. Ay, vea, pastor, es que vamos a traer a la iglesia uno que estuvo en la cárcel, uno que era de la pandilla de los hijos del diablo, que aquí, que allá, que esto y que lo otro. Mejor yo prefiero que me hablen de Pablo, ese hombre. Sí, perseguía a los cristianos, pero él cuando fue a visitar una iglesia no hablaba de su pasado. Él hablaba de Cristo y este crucificado. Porque si usted no aprende a morir a usted mismo, no hay gracia que te alcance. Despójese, haga fuerza, porque el pellejo, otro tiqueñismo, porque el pellejo cuesta dominarlo. Y solamente con la acción del Espíritu Santo se va a poder lograr. Y escuche lo que dice el versículo 23. Renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, en pocas palabras, empiece a cambiar esto. Y esto solamente se cambia con la Escritura. Y yo sé que me van a ver feo, pero ¿cuánto les gusta los partidos? Levanten la mano. ¿A cuánto les gusta las series de televisión? A mí sí me gusta. Por ahí me apareció en una aplicación una fábula que yo veía de niño y dije, mira, así como nos gustan ciertas cosas, nos tiene que gustar la Escritura. Nos tiene que gustar la Escritura. Ay, es que me da pereza, pastor, usted no sabe, me pongo a leer y me da sueño. Si usted no cambia su mentalidad con la Escritura, déjeme decirle que nada de esta tierra lo va a poder cambiar. Nada, usted tiene que aprender a quitarse la pereza y leer. Pastor, ¿y qué Biblia tengo que comprarme? Cualquiera, pero léala. Pastor, es que mire, yo la descargué en audio y la pongo todas las noches para dormir. No, hágalo en el día. Si usted descarga la Biblia en audio, hágalo en el día, mientras va a hacer ejercicio, mientras va al supermercado, mientras lo que sea, pero escúchela con sus 5 sentidos. Pero resulta que usted se acuesta
cansado después de todo el día hacer cosas y se acuesta y dice, voy a poner la Biblia para aprender de la Escritura. No ha pasado ni 2 minutos y usted no sabe ni por dónde va. Yo no concibo a un cristiano que me diga, es que yo nací así y así me voy a morir. No, Señor. En Cristo Él endereza hasta el árbol torcido. Son excusas, todos podemos cambiar, pero solo un valiente cambia. Y el reino de Dios se hereda de los valientes. Ayer lo vimos en el seminario de Apocalipsis. Por si no cree creer, vaya conmigo a Apocalipsis. Es que esto, amados hermanos, es tan lindo la acción del Espíritu Santo en el creyente. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 21, por favor. Bueno es el Señor. Amén. Versículo 7, capítulo 21, versículo 7. El vencedor heredará todas las cosas. ¿Quién va a heredar todas las cosas? Wow. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, el versículo 8 empieza, pero, un gran pero, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cómo empieza la lista después de ese pero? ¿Con qué? Con los cobardes, con los cobardes. Los que escucharon en el evangelio y aún se ciñeron diciendo, así morí y así viví. ¿Qué problema? Porque el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Solamente los valientes. Los que dicen negarse a sí mismo, cueste lo que cueste. Es por eso, amados hermanos, que la vida del Señor es una vida de despojo. Es una vida de dejar el viejo hombre, de renovar la mente. Pero dice el versículo 24 de Efesios capítulo 4. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, porque esto también pasa algo interesante. Cuando usted dice, no, Señor, yo me voy a despojar del viejo hombre, y resulta que usted quiere hacerse a su imagen usted mismo. No, si usted decide despojarse del viejo hombre, es porque vas a enterrar todo el muerto, todo el muerto. Mire, quiero decir esto con mucho respeto, pero es una realidad. Hace tiempo, recuerdo que había ido a la Basílica de Cartago y bajé a la gruta que están ahí, ¿verdad? Y había todo un armario lleno de brazos, de piernas, en no sé si era plata, bronce, yo no sé qué era. Y pregunté qué era eso. No, es que hay gente que ya en simbólico de su cuerpo hacen esto para que Dios lo sane. ¿Por qué tomo esa analogía hoy en día? Porque hay gente que para enterrar su viejo hombre, pero se dejan un brazo, ahí guardadillo, se dejan una mano. Entonces cuando quieren, se ponen ese brazo antiguo, a pesar de que todo el resto de su cuerpo sea un hombre nuevo. Por eso dice creado según Dios. Para que usted tenga una idea, no se trata de cambiar a su forma, se trata de cambiar a la forma de Cristo. Y eso solamente se logra con la Escritura. Por eso escuche y dice, creado según Dios en la justicia o haciendo lo justo, pero también en la santidad con la cual Cristo lo santificó. Pedro dice que seamos santos como Él es santo. O sea, limpios, apartados del pecado por completo. No hay que tener nada ahí escondidillo. Es por eso que la obra del Espíritu Santo nos empieza por redarguir, nos empieza a llamar a un completo cambio, nos empieza literalmente a cambiar lo que verdaderamente tenemos que cambiar. Vaya conmigo a Romanos, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ay, y esto me gusta mucho este versículo, porque, insisto, el cristiano que se deja guiar por el Espíritu Santo, el cristiano que se deja moldear por el Espíritu Santo, lo muestra con su ser. Mire, voy a ponerme yo de ejemplo para no herir susceptibilidades. Pero ¿qué pasa, amados hermanos, si usted cuando sale de aquí y pasa por ahí a eso de las 6 de la tarde, ve al pastor José Luis Granado Sánchez saliendo del Bellavista? Qué bonito, porque estamos en un ambiente espiritual. Pero estoy tan seguro que usted me ve saliendo de ahí, lo primero que pregunta ella, en tanto que habla, ¿no ve? Ahorita estamos en un ambiente espiritual muy bonito. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida en Cristo se demuestra. Si usted no quiere andar en lugares resbalosos, si no quiere caer, no ande en lugares resbalosos. Pastor, es que vea, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Excusa. No tome la palabra del Señor a su conveniencia, eso no es correcto. Porque un versículo fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Ay, pastor, es que vea lo que dice Pablo.
que el tomar licor no es malo, es emborracharse. No importa, siga abriendo la puerta a Satanás. Cuando se destruya tu familia, tus hijos, por ejemplo, usted como padre lo vean haciéndolo, él va a decir, sí, qué razón tenía el pastor en decirme que ni una era buena. Porque la santidad y el fruto del Espíritu también se muestra aquí, en los miembros. Una persona espiritual no es la que ora y hace milagros. Una persona espiritual es la que es de testimonio para otra y lo lleva a Cristo. Eso es una persona espiritual, porque cuesta. Porque a veces pensamos que la persona espiritual es como el fariseo. Yo a Cristo lo veo en su humanidad siendo espiritual, llevando a otros al reino, con su mismo testimonio de vida. Qué gran tarea tenemos, ¿verdad? Por eso es que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor o siendo esclavo del pecado. Recibiste al Espíritu de Dios en el cual ahora clamas Abba Padre. Y la traducción Abba tiene una peculiaridad del hebreo al latín o al griego. Y es que mucha gente lo ha interpretado como papito lindo. No. La palabra Abba es una palabra que tiene un peso tan poderoso que es un padre excelso. Abba Padre no está diciendo papito lindo. Lo que está diciendo literalmente es Padre mío, socórreme, ayúdame. Tengo tu espíritu y no quiero ser esclavo más del pecado. Por eso el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sabe cuál es el problema de nuestro tiempo hoy en día? ¿Sabe cuál es? Que todo mundo quiere el beneficio, pero no quieren venir a la cruz. Ese es el problema. Ahora, quiero darles a ustedes otro punto más, y es que el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento de la misma experiencia de la gracia. ¿Cuántos de aquí hemos visto el rostro del Señor? Qué lindo es ver el rostro del Señor. Todos hemos visto el rostro del Señor. O habrá alguien que no lo haya visto. Cuando usted viene al Evangelio, usted tiene que entender que ha sido sellado con gracia. Ahora, la gracia es hacer lo que queramos, ¿no? La gracia es para que usted entienda que eres hijo de Dios. Es por eso que usted cuando se acerca a la gracia, tienes que haber experimentado el remordimiento, y más que el remordimiento, un arrepentimiento. Voy a ponerles un ejemplo. Nosotros vemos a dos discípulos muy característicos, a Pedro y a Judas. Los dos fallaron, pero ¿qué pasó con Judas? Él se remordió, pero decidió irse a ahorcar. Pedro se remordió, se arrepintió y se levantó. Cuando uno experimenta la gracia, siente lo mismo. Por eso, amados hermanos, aquí sí quiero ser muy claro. Si usted, aún estando en Cristo, peca y no se remuerde tu conciencia, algo no está bien. Algo no está bien. Y si más allá, usted puede remorderse, pero si al otro día vuelves a cometer el mismo pecado, algo no está bien. Algo no está bien. Es por eso que, amados hermanos, usted debe comprender algo. Y es que cuando hablamos de gracia, podemos entender lo mismo que dice el versículo, vamos a ir al versículo 31 de Romanos capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que ha justificado. Dios es el que ha levantado. Mire, algo muy interesante de la vida del creyente, amados hermanos, es que ahora nosotros podemos conocer a Dios en privado. Antes no éramos dignos. Recuerde que en el Antiguo Testamento la gente venía y sacrificaba, pero no podía entrar al lugar santo. No podía. Mas ahora, usted y yo sí podemos. No por obra de nosotros, sino porque Cristo justificó. Sino porque Cristo lo hizo así. Por eso, ¿quién te puede acusar? Le voy a dar un consejo, amado hermano. Mire, hay gente que no han entendido el amor y la gracia, pero ¿cómo cuesta la vida del Señor? ¿A quién no le ha costado la vida en el Señor? Levante la mano, ¿verdad? A todos nos ha costado, ¿verdad? ¿Cierto? Pues no pierda el tiempo viendo la vida de los demás. Ocúpese usted en agradar a Dios
siempre. De esas preguntas que a veces, pastor, pero es que, ¿será cierto que hay una persona que es hijo de Dios que anda haciendo esto? Déjelo, él le va a tener que dar cuentas a Dios. Preocúpese usted por su vida cristiana, porque es muy complicado ser cristiano. No hemos entendido la gracia por completo. Por eso preocúpese por ser cristiano. Ahora vea qué interesante. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Por eso es que el conocimiento de la experiencia de la revelación del rostro de Jesucristo en nosotros no nos deja apartarnos del amor del Señor. Cuando usted empieza a desviar su vista a otro lugar, es cuando te empiezas a hundir. Si no, pregúntele a Pedro. Gracias a este pasaje, porque uno a veces escucha a pastores diciendo, es que Pedro perdió la fe. ¿Alguno de ustedes ha caminado en el agua? O sea, Pedro tuvo más fe que todos nosotros. Tuvo más fe. Cuando el Señor lo sube a la barca, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No lo está regañando. Le dijo Pedro, tu fe era tan poca y pudiste hacer tanto. ¿Por qué dudaste? Pudiste hacer eso con menos. ¿Por qué dudaste? Por eso, amados hermanos, la gracia nos permite entender que nada nos puede separar del amor de Cristo. Para que usted crezca necesita estar pegado a Cristo. Usted necesita estar pegado a la vida. Usted necesita estar pegado a Cristo para que usted crezca. Fuera de Cristo no podemos hacer nada. Fuera de Cristo no vamos a lograr nada. Fuera de Cristo no vamos a tener crecimiento. Quiero que vaya conmigo a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿Ya lo tienen? Capítulo 3, verso 18 dice, asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por eso es que ahora nosotros podemos entender que el crecimiento y la gracia van de la mano. Esta gracia incluye el aspecto de haber experimentado el amor de Dios en el corazón, de haber sentido perdón de nuestros pecados y el profundo amor de Dios que transforma al ser humano a la imagen perfecta de Cristo. Si no conocemos de una manera profunda el amor y la gracia salvífica de Cristo, no podemos compartirlas con otras personas ni creer. Mire, amado hermano, amada hermana, nosotros debemos aprender que cuando crecemos espiritualmente tenemos que arrastrar a alguien en ese movimiento. Ay, pastor, es que yo no sé evangelizar. Ay, pastor, es que yo no sé dar un estudio bíblico. Ay, pastor, ay, pastor. O si se dan cuenta, digamos como un chismecillo así en el trabajo, en el barrio. Ah, pero si les pregunto qué dice Juan 3:16, eso no me lo sé. ¿Cómo tenemos que cambiar? Usted no necesita muchas cosas para decirle lo que el Señor ha hecho en tu vida a alguien. La gente lo va a ver. Cuando usted empiece a experimentar en su carne propia la gracia y el amor de Cristo. La gente lo va a ver. Es que algo te veo diferente. Ah, no, seguro ese pelo. No, es que hay algo diferente. La gente empieza a ver el cambio. Cuando usted se humilla delante de la presencia del Señor, la gente va a ver el cambio. Es por eso que el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. La gracia no es para que usted se jarte de ella, no, al contrario. Los mansos y humildes van a heredar el reino, según las bienaventuranzas de Jesús. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos. Si lo que sabe de Dios es correcto, ese conocimiento debe de llevarte a reflejar lo que Dios es. Dios es poderoso, pero nos enseñó humildad. Ahora, como dice el salmista, Dios no ve con agrado al corazón altivo o soberbio, mas ve con agrado al corazón humilde. Es por eso que Dios exalta al humilde y tiene una pasión singular por la persona que es humilde, la que se reconoce, la que sabe que ha cometido un error, pero necesita un cambio. Amados hermanos, tenemos que entender que todos necesitamos cambiar. Usted quiere crecer, acepte los errores. Es que ya yo eso lo sé, no se preocupe. Satanás también lo sabe y por eso te siembra orgullo en el corazón. Sea humilde, reconózcase, reconozca el error. Dele gracias a Dios cuando alguien te haga ver lo malo. Vaya conmigo un momento a Santiago, capítulo 4, verso 6. Está un poquito más atrás de Pedro. Santiago, capítulo 4, verso 6. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. Por eso una cosa para el sometimiento a Dios, o un tip para someterse a Dios, es literalmente, deje que Dios te cambie, deje que Dios te transforme. Un ejemplo
de un aspecto de una persona humilde, lo podemos ver en el apóstol Pablo en su cierta forma. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, por favor, versículo 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Esto es algo interesante, porque lo que está diciendo Pablo aquí es que nosotros tengamos la misma actitud humilde de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, bastante humillante y dolorosa. El sentir que tuvo Cristo tiene que ser la característica del cristiano. El cristiano tiene todas las facultades para haber nacido en un palacio, ¿por qué no? Pero el Señor nos enseña ahora que tenemos que tener un sentido humilde. Mire, hay algo que está impidiendo y a veces como que malentiende el crecimiento espiritual, y es, hablemoslo así, la metafísica que se ha metido dentro de la congregación, ¿verdad? Habla esto y Dios lo va a hacer. No, no necesariamente. Recuerde que nosotros vivimos bajo la voluntad del Señor, no Dios bajo nuestra voluntad. No es de que porque usted habla, Dios lo va a hacer. Tenemos que tener cuidado. Usted y yo tenemos que aprender que no porque yo lo diga, Dios lo va a hacer. El problema es que a veces pensamos que el crecimiento espiritual es porque oramos de esa forma. No hay mejor gracia para el Señor que usted aprenda la misma oración que Él nos enseñó. Hágase tu voluntad, en un sentido de humillación. Señor, no depende de mí ni de lo que yo diga, depende de ti y tu soberanía. Hágase tu voluntad. Es por eso que también el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real, no a medias. Dios no hace cosas a medias. Sí o no, no. Por eso lo hemos visto. Y ya se los he comentado antes. La queja del Señor contra la iglesia de la Odisea en Apocalipsis es las transformaciones a medias. Las que no son calientes ni frías, sino tibias. Un cristiano no tiene que ser así. Un cristiano tiene que aprender a ser transformado por completo. Dios nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado y por eso nos transforma por completo. Mire, usted para entender esto tiene que entender que usted entra al reino, en su sentido, entra al Señor siendo pecador, desgraciado, vilmente, pero Él te va transformando en un proceso real y no ficticio. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y aquí con esto quiero terminar. Ya tiene Romanos capítulo 12, 1 y 2. Dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. O sea, ¿cuál es nuestra verdadera acción de gracias o nuestra verdadera acción de culto? Un corazón transformado, un corazón que no cambia medias. Y vea lo que sigue diciendo el versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, usted quiere ser de agrado a Dios, es de que cambies en verdad. Usted sabe lo que tiene que cambiar, yo no lo sé. Y cada uno lidiamos con cosas que todavía tenemos que entregarle al Señor, todos. Por eso es una lucha constante. Pero usted tiene que ser transformado por completo. No se engañe. Un cambio a medias no es cambio, porque el único que va a sufrir es usted. No se engañe. Es por completo. Un cambio por completo. Transfórmese. ¿Usted quiere agradar a Dios? Es con su corazón. Dios quiere más el corazón que muchas veces el servicio. Porque si su corazón no está en sintonía con tu servicio, y Santiago lo enseña, vana sería nuestra fe. Usted tiene que tener un corazón en sintonía con esa transformación. Porque si no, estaríamos haciendo lo contrario. Es por eso que cada vez que usted quiere crecer espiritualmente, lo primero que tiene que preguntarse es: ¿quiero ser transformado? Porque hay gente que no quiere ser transformada. Hay gente que no quiere cambiar. No sé si a usted les ha pasado, pero
A mí sí me ha pasado. A veces uno le habla a una persona, le habla de una u otra forma, pero esa persona no quiere cambiar. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar. Pero los que estamos aquí sí queremos cambiar. Por eso el crecimiento espiritual empieza por la necesidad de cambio.